Buenos días a todos. Para mí es un enorme honor, un privilegio pararme detrás de este púlpito, que ha sido un lugar donde se ha predicado la palabra de Dios tan fielmente y por tantos años. No importa lo que diga la gente, no importa lo que decida nuestro gobierno, acá se predica la palabra, exhortándonos a vivir de acuerdo al estándar divino. Así que en ese sentido, por favor, abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Estaremos estudiando un texto muy importante para la vida cristiana, cómo vivir llenos del Espíritu. Efesios 5, versículos del 15 al 21. Dice así el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, en esta mañana quisiera hacer algo un poco distinto con la introducción. En un sentido, este pasaje no es complicado para comprender. Son instrucciones tan claras como en las secciones anteriores. Prohibiciones claras, como ya hemos visto. No mienten, no roben, no se embriaguen. O sea, no es difícil de comprender. Mandatos claros, hablen la verdad, trabaja fuerte, miren cuidadosamente cómo andan. Sin embargo, hay una frase, sed llenos del Espíritu, que ha sido tan mal interpretado en nuestros días, algo así místico, raro, que no tiene nada que ver con el contexto. Pero quisiera tomar unos minutos para ver qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo, porque estoy seguro de que si comprendemos esto, luego cuando llegamos a la frase no habrá ninguna dificultad para comprenderla. Entonces vamos a empezar 3 minutos de un seminario del Espíritu, ¿no? Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? A lo mejor les parece muy básico, pero es muy importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? En nuestro día, ese mandato, sed llenos del Espíritu, se entiende como llénense del Espíritu Santo, como si fueras un vaso que gotea. Ahora tú tienes que manipular la presencia del Espíritu Santo y llenarte de él cuando y como tú quieres. Y luego, obvio, se enseña que también tú controlas sus manifestaciones como lenguas, milagros, poderes, etc. Incluso ayer vi por internet instrucciones de cómo ladrar en el Espíritu Santo. Y de un lado nos reímos, pero de otro lado nos damos cuenta de que es sumamente triste esto. ¿Por qué? Deshonra al Espíritu Santo. ¿Por qué le deshonra? Porque le están tratando como si fuese una fuerza, una cosa, un poder que tú y yo controlamos. Yo le agarro a él como agarro una jarra de agua y me lleno. En vez de adorar al Espíritu Santo como el tercer miembro de la Trinidad, que comparte todos los atributos y naturaleza de Dios, una persona cuya característica más señalada en la Biblia es la santidad, el Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente, de acuerdo a Santiago 4:5, porque tiene una voluntad. En fin, el Espíritu Santo es una persona divina, con una voluntad soberana, no una fuerza que tú controlas. Ahora si nos preguntamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, lo vemos desde el Génesis capítulo 1, involucrado en la creación, moviéndose sobre la faz de la tierra. Pero en particular en el Antiguo Pacto lo vemos trabajando con la gente.
lo vemos que viene sobre Moisés, sobre Balaam, sobre Sansón, sobre el rey Saúl, sobre David, sobre Juan el Bautista y sobre Jesús. Todos ellos vivían bajo el antiguo pacto. Pero ves en todos esos casos claramente de que el Espíritu no estaba haciendo con ellos lo que hace en nosotros, es decir, una santificación progresiva. Balaam era un falso profeta. Sansón no obedeció para nada. Saúl tampoco, por eso el Espíritu Santo se le fue. Eso no tiene nada que ver con el ministerio del Espíritu Santo con nosotros en el nuevo pacto, en donde nos sella para la futura redención. Jesucristo no tuvo necesidad de una santificación progresiva. Y mi punto es explicar de que en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto que corre desde el Antiguo Testamento hasta el final de la vida de Jesucristo, cuando empieza el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo era trabajar con los creyentes, pero desde afuera, algo más externo. De hecho, en Juan 14, versículo 17, un versículo clave, Jesucristo dice del Espíritu Santo, vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, estará en vosotros. ¿No? Ahí está el punto. De que a través de todo el antiguo pacto, lo que vemos es una promesa. Una promesa de que un día Dios iba a mandar su Espíritu Santo y Él iba a quitar nuestros corazones de piedra y darnos nuevos corazones de carne, de que el Espíritu Santo iba a venir y escribir la ley de Dios en nuestros corazones, de que iba a morar en nosotros. Así que el milagro mayor del Espíritu Santo no tiene que ver con cosas externas, el de destruir a los egipcios. El milagro mayor del Espíritu Santo es quebrantar mi corazón. Es de hacerme sensible a las cosas de Dios y transformarme a la imagen de Cristo. Ahora, si nos preguntamos ahora adentro del nuevo pacto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Una lista rápida, no habrá examen después. Pero para darles una idea de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Primero, el Espíritu Santo mora en cada creyente, Romanos 8:9. El Espíritu Santo santifica a cada creyente en la imagen de Jesucristo, 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo ha ungido a cada creyente, 1 Juan 2:20. El Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo ha repartido dones a cada creyente como Él quiere, 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo ha sellado a cada creyente. El Espíritu Santo es el enganche, la garantía de nuestra futura redención, Efesios 1:14. Cada hijo de Dios va a llegar a la gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo garantiza. La obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es sorprendente, es inimaginable. Y por eso Juan nos puede decir en 1 Juan 2:27 que la unción que nosotros hemos recibido del Espíritu y que permanece en nosotros es suficiente. Ya no tenemos necesidad de nada más. Porque el Espíritu Santo es suficiente. Todo lo que necesitamos, el Espíritu Santo lo provee. Ningún creyente es deficiente. Ningún creyente falta los recursos que necesita para caminar en la voluntad de Dios y obedecerle. Cada creyente, como dice Pablo en Colosenses 2:20, es completo. Estáis completos. ¿Por qué? Estamos completos en Cristo porque hemos sido llenados de su Espíritu. Si tienes el Espíritu, tienes todo lo que necesitas. Tienes todo el Espíritu que necesitas, hermanos. No necesitas más de Él. Él busca más de ti. Y eso es lo que veremos un poco hoy. Busca nuestro afecto, nuestro interior. Es la maravilla del nuevo pacto, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos cambia, no desde afuera, sino desde adentro, transformando nuestros deseos. Así que resumiendo el punto para poder entrar en Efesios 5. El Espíritu Santo nos capacita desde adentro, nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que andemos en sus pasos hasta la gloria.
El Espíritu Santo nos transforma internamente para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es el punto de nuestro pasaje. Así que en esta mañana veremos dos maneras de asegurarnos de que estamos caminando en la voluntad de Dios, dos maneras de andar en la voluntad de Dios. El primer punto es ser sabio con el tiempo. Ser sabio con el tiempo y segundo, ser lleno del Espíritu. Así vamos a andar en la voluntad de Dios. Así que el primer punto, ser sabio con el tiempo. Versículo 15 empieza con el mandato: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese mandato, mirad, presenta la idea de vigilar, de prestar atención. ¿Y qué es lo que debemos de prestar o vigilar? Pues cómo estamos andando. Debemos cuidar diligentemente la forma que andamos. Esa frase con diligencia literalmente significa con precisión, con exactitud. Y el punto es que el nuevo hombre ya no puede andar como quiere, sin fijarse en cada paso que toma. No puede tomar sus pasos sin pensarlos. Antes, cuando andábamos en el mundo, pues no prestamos mucha atención si las cosas que hacíamos agradaban o no agradaban a Dios. Pero si somos hijos de Dios y queremos agradar a Dios, tenemos que prestar mucha atención a la forma que vivimos. El andar cristiano se trata de la vida entera, de lo que haces en la mañana, en la tarde, en la noche, en toda la vida. Y Pablo nos está exhortando a prestar mucha atención en cada área de nuestras vidas. Agrega, no como necios, sino como sabios. Si nos preguntamos, ¿cómo anda el necio? Pues sin prestar atención a lo que hace. No se fija en el paso que sigue, ni tampoco hacia dónde sus pasos le están llevando. Por eso es necio. Y Pablo nos está exhortando a pensar bien en lo que hacemos, de que todo lo debemos hacer con un propósito, que es glorificar y agradar a Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Salmo 14. Dice que no hay Dios. Entonces no vigila sus pasos para glorificarle porque no cree en Él. El sabio, al contrario, si leemos la Biblia y aprendemos de la sabiduría que viene de lo alto, ¿qué hace el sabio? Hace todo con un propósito, el propósito de honrar al Dios en quien confía. Salomón dice esto: el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Me encantan los dichos, ¿no? El sabio tiene sus ojos, ¿dónde? En su cabeza, un buen lugar para tenerlos, ¿no? El punto, ¿cuál es? De que los usa, pero luego continúa. Mas el necio anda en tinieblas. No ve, no presta atención. No presta atención a lo que hace. Y obvio, no estamos hablando simplemente de lo físico. Estamos hablando de lo espiritual. El necio no se fija, no entiende de que sus pasos le guían al pecado, ni tampoco que su camino le guía al infierno. Es necio. Presten atención, hermanos. Abran sus ojos. No sean necios, sino sabios. El sabio, de acuerdo a Pablo, mira con diligencia la forma y la dirección de su diario vivir. Y hay otro contraste que observamos entre el necio y el sabio en la Biblia que Pablo quiere subrayar en versículo 16. El necio pierde el tiempo, el sabio lo redime, lo aprovecha. Dice ahí el 16, aprovechando bien el tiempo. Eso es común para Pablo, de que nos da un mandato, un imperativo. Mirad cómo andéis. Y luego provee una mayor explicación a través de un gerundio, haciendo algo. ¿Cómo es que vamos a mirar bien lo que hacemos? Pues a través de aprovechar cada segundo, cada momento. Es decir, de que si queremos saber primordialmente en la mente de Pablo cómo vamos a prestar atención, qué significa mirar diligentemente nuestro andar, respuesta,
aprovechar el tiempo, ¿no? La idea es tomar ventaja del tiempo. Y nosotros entendemos esto muy bien, ¿no? El necio, ¿qué hace el necio con su tiempo? Anda de flojo, invierte su tiempo en cosas que realmente no son y al final del día no ha hecho nada provechoso. Al contrario, el sabio presta atención a cada uno de sus pasos, hace, bien uso de su tiempo, cada minuto de su día. Sabe que al que quiere impresionar está ¿dónde? En el cielo, mirando lo que hace en cada momento. Así que no para ni por un minuto de vigilar y prestar atención a lo que está haciendo. El sabio invierte bien su tiempo. Y le recuerdo de nuevo de que no estamos hablando solamente de cosas físicas acá. Estamos hablando de cosas espirituales. De hecho, en Colosenses 4, 5, cuando Pablo utiliza la misma frase, aprovechar o redimir el tiempo, lo hace en referencia al evangelismo. De que no podemos perder ni un minuto, ni una oportunidad con los de afuera. Debemos redimir cada segundo porque el tiempo vuela y la gente va al infierno, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo. Esta semana me ha puesto a pensar y orar y de pedir perdón, ¿no? Porque todos somos así. Perdamos mucho tiempo, hermanos. Invertimos nuestro tiempo en cosas que a veces son muy necias. Y obviamente no quiero decir algo legalística, no estoy diciendo que ver una película necesariamente es un pecado o jugar un deporte, pero yo lo puse así en mi mente. Si estoy con mi familia y es noche y pienso en esta pregunta, ¿cuál sería la manera más sabia de aprovechar el tiempo en esta noche? Raras veces la respuesta será prender la tele y reírme con las tonterías de este mundo, ¿no? O sea, aprovechar el tiempo y hacer eso, como que no se encajan muy bien, ¿no? La respuesta tiene que ver con el reino de Dios, cómo disciplinar y discipular, instruir a mis hijos como escuchamos en la semana pasada, cómo amar a mi esposa, cómo alcanzar a mis vecinos, orar, leer la escritura, etc. Este es el punto. El sabio piensa y considera estas cosas. El necio no. El sabio mira con diligencia la forma que vive, asegurándose de que esté invirtiendo su vida en las cosas que agradan a Dios. ¿Y por qué urge tanto? Pablo sigue, porque los días son malos, hermanos. Los días son malos. Como ya mencioné en el tiempo de la lectura, tenemos ejemplo aún en esa semana con la aceptación de la homosexualidad. El príncipe de la potestad del aire, el maligno, constantemente nos está bombardeando con sus dardos de fuego. El mundo corre rápido a la destrucción. No hay tiempo para estar perdiéndolo, ¿no? Los días son malos. El mundo necesita, la gente necesita ser salva. Los hermanos necesitan ser animados. Los hijos necesitan ser instruidos, etc. Son malos los días y cortos. Hay que usar bien el tiempo. El mundo va de mal en peor. Y el necio es el que no presta atención a esto. No le importa, ¿no? Piensa que su maldad no va a provocar ninguna ira, que todo va a seguir así como va. No. Interesante. Tantas veces escucho a gente hablando de que debemos salvar al mundo. Y creo que entiendo la frase, pero al mismo tiempo creo que no entienden una realidad, y es esta. El mundo no es salvable. El mundo no es recuperable. Por eso Pedro clama en Hechos 2, sed salvos de esta perversa generación, porque esta generación va al infierno. Este mundo será quemado. Los días son malos y hay que redimir y usar bien el tiempo para rescatar y salvar a los que se puede hasta que llegue ese día. Pedro incluso en su carta habla del necio así. El necio es quien piensa que el mundo va a seguir así como siempre le ha ido, sin cambio. Dice que siendo necios voluntariamente ignoran la verdad de que una vez el mundo fue juzgado con agua
y que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿para qué? Guardados para el fuego, el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Dice en 2 de Pedro 3, nada más por si estaban curiosos de dónde estuve. Dice, oh amados, no ignoréis esto. No sean ignorantes, no sean necios. Los días son malos. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Y ya que es así, Pedro concluye con lo mismo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. Dice, tener entendido esto. Entiendan. El sabio es en quien entiende de que los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Es el mismo punto de Pablo. Ahora de regreso a Efesios 5, versículo 17, Pablo sigue con lo mismo. Ya que los días son tan malos, por tanto, no seáis insensatos. Insensato literalmente significa no tener conocimiento. El diccionario dice insensato, tonto, ignorante. Es el que no sabe el plan de Dios. El que no sabe de que este mundo va para fuego. Anda con la gente del mundo sin prestar atención a esas cosas. No andes como la gente que no entienda la santidad de Dios. Más bien otro mandato, otro imperativo, entended, o sea, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Comprendan, entiendan eso, hermanos. Tengan un entendimiento de lo que es la voluntad del Señor. Ese es el punto de toda esa sección. ¿Quién es el sabio? ¿Qué hace el sabio? ¿Cómo es el sabio? El sabio es el que entiende que sabe la voluntad de Dios y lo hace con diligencia, con precisión, en cada momento. Ese es el sabio, que sabe la voluntad de Dios y lo hace con diligencia, ¿no? ¿Quién es el necio? ¿Quién es el ignorante? El que no sabe la voluntad de Dios y por tanto pierde su tiempo viviendo con el corriente de este mundo malo. Ahora, una pregunta básica. Estoy hablando de la pregunta más sencilla y básica de la vida cristiana. Cualquier niño en cualquier escuela dominical puede contestarla bien. La pregunta es, si Pablo nos exhorta, nos da el mandato, entended la voluntad de Dios, ¿dónde y cómo aprendemos de la voluntad de Dios? ¿Dónde aprendemos la voluntad de Dios? En la palabra, en la Biblia. Eso no es difícil de comprender. Pero es una conexión que la gente muchas veces pierde cuando luego llegan a ser llenos del Espíritu. Porque Pablo nos está exhortando a saber y conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde es que nosotros aprendemos de la voluntad de Dios? En su palabra. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. Pedro dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a los ignorantes, etc. 1 Pedro 2:15. La voluntad de Dios, hermanos, no es un misterio. No está oculta. La voluntad de Dios está claramente revelada en la palabra de Dios. Ahí la conexión con el versículo 18. Pablo nos manda, entiendan la voluntad de Dios, comprendan la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que entiende las cosas de Dios? ¿Quién es el único que entiende la mente de Dios? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. Así que el primer punto fue invertir el tiempo bien, ser sabio con el tiempo para andar en la voluntad de Dios. Ahora el segundo punto, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios para poder andar en ella? Pues a través del Espíritu. Entonces, segundo punto, ser lleno del Espíritu. Ahora,
Como ha sido su costumbre, Pablo une una prohibición con un mandato. Primero lo que debemos quitar, la embriaguez, luego lo que debemos poner, la llenura del Espíritu Santo. Y el uno nos ayuda a entender el otro, ¿no? Si pensamos en los pasajes anteriores, ¿qué significa no mentir? Pues siempre hablar la verdad. ¿Qué significa no robar? ¿Simplemente dejar de quitar cosas? No, lo que significa no robar es trabajar para poder ser generoso y dar a los que tienen necesidad. Entonces el uno nos va a ayudar a entender el otro. Pero Pablo empieza con lo negativo, con la prohibición. Lo que van a pedir que entendamos la voluntad de Dios. Versículo 18, no os embriaguéis con vino. Ahora, tristemente, no tengo que ni ilustrar ni describir esto mucho, porque muchos de nosotros lo hemos hecho, o por lo menos lo hemos visto. La embriaguez es algo terrible, es algo que la Biblia condena rotundamente. Ahora, Pablo no está necesariamente condenando al vino, pero sí lo que está haciendo claramente es condenando cualquier tipo de embriaguez. El punto es esto. Al instante que una bebida te pone bajo su influencia, ya estás en pecado. Ya estás en pecado. ¿No? Porque ya no puedes andar en la voluntad de Dios. Todos entendemos esto. El que menos presta atención a sus pasos es el borracho. Aún el mejor hombre, si bebe, pierde control de ¿qué? De su andar. Es antitético a lo que Pablo ha estado diciendo y una excelente ilustración. Debemos mirar cuidadosamente la forma que andamos. ¿Cuál es la primera cosa que la policía hace si sospecha que alguien está manejando bajo la influencia? Le invita a salir de su coche y simple y sencillamente caminar derecho sobre una línea. La cosa que un borracho no puede hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque borracho es incapaz de mirar con diligencia su andar. Aunque intente en ese momento, no puede. El alcohol lo prohíbe. No hagas esto, hermanos. No hagas esto. Además, es probable que Pablo en el contexto esté refiriéndose a la práctica de los paganos. Cuando leemos la historia secular de los primeros siglos, los tiempos de Jesucristo, la voluntad de los dioses paganos, los dioses griegos, era recibir una adoración ebria, llena de todo tipo de pecado y desenfreno. Y Pablo dice, así no vas a hacer la voluntad de Dios. Y nos va a ayudar también a entender la frase, ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si uno piensa que ser lleno del Espíritu significa perder control, significa algo místico, en donde tú pierdas tu mente en la palabra de Dios, eso es antitético a lo que Pablo está diciendo. Lo opuesto a lo que Pablo nos está exhortando a hacer, ¿no? Porque en el vino y su mal uso hay disolución. Literalmente significa relajación de vida, desenfreno, ¿no? La borrachera remueve las barreras de conciencia y del espíritu y déjate que tus concupiscencias te guíen a donde quieran. Y ahí está el problema, de que eres pecaminoso. Eres pecaminoso. Hay pecado en ti. Y el que refrena tu pecado y te santifica es ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el alcohol puede llegar a ser una droga que te anestesia, que anestesia tus oídos para que ya no oigas su palabra. Ahora la única influencia que está guiando es el pecado. ¿No? O sea, si queremos andar en la voluntad de Dios, ¿quién es el único que lo sabe?
Ya lo dije, es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:11 dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar en cuanto a la voluntad de Dios. Pero si a través del alcohol la hagas el sordo, si te haces ciego a su palabra, a su mente, a sus deseos, ya no puedes andar cuidadosamente en la voluntad de Dios. Si apagas el espíritu a través del alcohol, ya no puedes saber su voz y obedecer. Entonces, finalmente, Pablo habla de forma positiva el mandato famoso, mitad del versículo 18, sed llenos del Espíritu. Ahora, en un sentido no quisiera tener que tomar tiempo para hablar de los extremos y hablar de cosas que no debemos hacer, pero creo que en el mundo en que vivimos sería bueno hablar un poco, unas observaciones de lo que Pablo no está diciendo en el texto. Primero, ya lo mencioné, pero observen de que no dice llénense del Espíritu. No controlamos al Espíritu. El Espíritu sopla donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Este mandato es de voz pasiva. Dice voz pasiva. Josías, no he estado en la escuela por un tiempo. Está bien. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Voz activa, el sujeto hace la acción. Ejemplo, voz activa. Pablo llenó el vaso con agua. Voz pasiva, Pablo fue llenado con agua. Voz pasiva, Pablo no lo hace. Pablo no lo ocasiona. Sed llenos es muy distinto a decir llénense, ¿no? Okay. Segundo punto. Pablo no está afirmando que necesitamos más del Espíritu o que tenemos un agujero por el cual el Espíritu Santo nos escapa. Eso sería en contra de toda la Escritura, en particular muchos escritos suyos. El Espíritu Santo no puede abandonar al creyente ni parcial ni temporalmente. Tercer punto, no se trata de la unción poderosa que vemos en particular en el Antiguo Pacto. Algunas ocasiones también en el Nuevo, por ejemplo Jesús, Pedro y Pablo, a veces son llenados del Espíritu Santo para cumplir con una misión en particular, como el Espíritu hizo con Sansón, dándole fuerza para derribar a los filisteos. En griego sería otro verbo. La última vez que vemos este tipo de unción fue Pablo en Hechos 13, para decirte así claramente, no eres rey, no eres profeta ni apóstol, y la Biblia jamás nos exhorta a buscar un tipo de unción así. Así que con unas barreras ya puestas, pensemos un poco en lo que dice el texto, unas observaciones. Primero, el mandato está directamente contrastado con la embriaguez, y eso nos ayuda. De que no debemos vivir bajo la influencia del vino, sino que debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Si pones demasiado vino en tu cuerpo, el vino te va a controlar y guiarte a desenfreno. Si estás lleno del Espíritu, el Espíritu te va a controlar. Se trata de control, de influencia. Y el punto es de que si estás lleno de vino, eso te guía a disolución. Si estás lleno del Espíritu, Él te va a controlar produciendo en ti cantos, alabanzas, agradecimiento, sometimiento los unos a los otros, cosas que vamos a ver en un instante, si Dios lo permite. El punto es esto. Pablo habla del control del Espíritu sobre nosotros, no nuestro control del Espíritu. El mandato es de que el Espíritu tenga más control de mí, no de que yo tenga más control de Él. Nosotros no controlamos la cantidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que controlamos es esto. Controlamos la cantidad de control que Él ejerce en nuestras vidas. Porque este es un mandato. Dice, sed llenos. Es un mandato que puedes obedecer o puedes desobedecer, ¿no? Es decir, de un lado,
afirmamos, yo no puedo llenarme del Espíritu. Eso, o sea, todo creyente ya está lleno del Espíritu, tiene todo lo que necesita del Espíritu. Pero de otro lado, tenemos que darnos cuenta que es un mandato que tengo que hacer. O sea, sí, gramaticalmente es voz pasiva, pero es un mandato que tengo que obedecer activamente. Yo debo hacer todo para que el Espíritu Santo me controle. La pregunta es ¿cómo? Así que tenemos que continuar haciendo observaciones. La única otra vez que esta construcción se utiliza en la Biblia, o sea, lleno y del Espíritu, se encuentra en Hechos 13:52. No tienen que ir allí, nada más. Es una frase que dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Y afirma lo mismo, describe un caminar diario, habla de la experiencia cristiana, de que los discípulos en el primer siglo sus vidas estaban caracterizadas por el gozo. Se estaban cenando, gozosos. Cuando se levantaron, gozosos. Cuando fueron perseguidos, gozosos. Se trata no de un momento de unción, se trata de un hábito en su vida, un tipo de andar que es muy semejante a lo que tenemos. Y hay muchos otros mandatos paralelos al nuestro. A veces la gente lee ser llenos del Espíritu y piensa que es como algo raro, único en la Biblia, y no lo es. Otra vez no tienen que anotar todo, no habrá examen al final. Pero quisiera darles una lista de mandatos semejantes para que nos demos cuenta de que eso es común lo que la Biblia nos ordena. Pablo dice en Gálatas 5:16 que debemos andar en el Espíritu, que debemos pensar en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. Debemos ocuparnos del Espíritu, Romanos 8:6. Debemos vivir según el Espíritu, Romanos 8:9. Dice que no debemos apagar al Espíritu, sino escuchar sus profecías, 1 Tesalonicenses 5:19. Todos los ejemplos de la Biblia señalan la misma cosa. Un andar diario en donde nosotros nos sometemos a la influencia del Espíritu Santo tal y como está revelada en la palabra de Dios. Debemos vivir bajo su influencia en cada momento. Eso es lo que significa ser sabio. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad, el mandato de exponernos más a su voluntad para que Él nos guíe. Una ilustración que a mí me ha ayudado mucho viene del griego secular, del uso del verbo llenar. Es de que en griego secular el verbo se usa para describir el viento llenando las velas de un barco. Y por lo menos para mí la ilustración me ayuda porque el viento sopla donde quiere, ¿no? Pero no te va a llevar a ningún lugar si no abras las velas, ¿no? Entonces yo tengo la responsabilidad de abrir las velas de mi vida para que el aire del Espíritu me lleve, me dirija, me conduzca a donde Él quiere. Yo no controlo esto. Lo que controlo es llenar mi vida con su revelación, llenar mi vida con sus deseos. ¿Qué hacemos entonces? Si regresamos a la pregunta, ¿qué hacemos para vivir nuestras vidas llenas de la influencia y la dirección del Espíritu? Creo que otra vez la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué hago para vivir llena de la voluntad del Espíritu Santo? ¿Qué hago para saber lo que Él quiere de mí? Pues llenar mi mente con su palabra, ¿no? Y es exactamente lo que Pablo dice en un pasaje paralelo. Dejen sus dedos acá en Efesios 5 y vayan a Colosenses 3. Muchos de ustedes lo saben, Colosenses 3:16. Quiero que observen todas las conexiones, todos los paralelos entre los dos pasajes, de que Pablo está afirmando la misma cosa. Colosenses 3, versículo 16. Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto era el mandato. El mandato es paralelo. Sed llenos del Espíritu, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo sabemos que es paralelo? Porque produce exactamente lo mismo. Se ve igual.
el fruto es igual. Si sigue, ¿no? Dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, las mismas cosas. De cantar, de hablar palabra con otros, de agradecerle a Dios. Y luego va a hablar también de someterse el uno al otro. Entonces, es lo mismo dicho de otro ángulo, se trata de la misma cosa. Si la palabra de Cristo mora en nosotros, si somos llenos de la influencia del Espíritu Santo revelada en su palabra, pues vamos a hablar los unos con los otros de Él. Vamos a cantar, vamos a agradecerle a Dios las mismas cosas que vemos en Efesios 5 y Colosenses 3. De hecho, algo curioso es de que esta frase, sed llenos del Espíritu, probablemente será mejor traducida literalmente en griego como sed llenos por el Espíritu. Sed llenos por el Espíritu. Y si planteamos la pregunta de esa forma, sed llenos por el Espíritu, ahora la respuesta es muy, muy clara. Sed llenos por el Espíritu. ¿Y cómo y de qué es lo que el Espíritu Santo nos va a llenar? De la palabra de Cristo. De la palabra de Cristo. Sed llenos por el Espíritu Santo de su voluntad, de su deseo, de su revelación. Es algo que toda la Biblia afirma. Y avanzando tal vez un poquito, porque como ya mencionó, los días son malos y el tiempo vuela. Efesios 5:19, avanzando un poco. Como Pablo siempre hace, primero da el mandato, sed llenos del Espíritu, y luego aclara, explica, nos da una idea de cómo es ese mandato, ¿no? Vemos esto en todas sus cartas. Dice que debemos estar firmes, de poner toda la mano de Dios, y luego que hay participios ahí que explican cómo lo hacemos, tomando, haciendo. Entonces, primero el mandato, sed llenos del Espíritu. Ahora, 5 participios griegos que explican el fruto de vivir una vida llena del Espíritu. Los 5 son hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose. Sé que la Reina Valera pone sométense como imperativo, pero en el original son 5 participios paralelos. Hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose. Tan importante. Porque la gente puede decir lo que quiera. De que ser lleno de Espíritu produce lenguas o milagros o lo que sea. Pero de acuerdo al Espíritu Santo, si tu vida está llenada y guiada por Él, tu vida será entonces caracterizada por estas 5 acciones. Como en la embriaguez hay insensatez, en la llenura del Espíritu Santo hay 5 acciones. Hablando entre nosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos los unos a los otros. Si quieres vivir lleno del Espíritu, llena tu mente con su palabra y haz estas cosas. Como una última observación, es tan interesante para mí, tan importante el hecho de que siempre que Pablo habla del Espíritu, luego habla del fruto de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es siempre bien, siempre define bien lo que significa. No da un mandato, sé llenos y luego dejar que nosotros pensemos lo que queramos de su significado, sino que lo dice y luego lo explica. Entonces, por ejemplo, en Colosenses ya lo vimos, en Efesios lo estamos viendo. Otro ejemplo sería Gálatas. En Gálatas 5 es allí donde explica que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Ustedes lo tienen memorizado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Pero ¿qué es lo que dijo unos versículos antes? El mandato. El mandato se encuentra en Gálatas 5:16. Dice, andad en el Espíritu.
Y ya que uno podría pensar en lo que quiera, bueno, andar en el Espíritu, ¿qué significa esto? Bueno, y uno inventa lo que quiera. No, Pablo no nos deja hacer esto. Andad en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto de una vida de una persona que anda en el Espíritu? Pues se puede observar en sus actitudes. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia. Entonces, en la misma manera de que en Gálatas, Pablo da el mandato, andad en el Espíritu, y luego describe las actitudes de uno que anda en el Espíritu. Ahora, otro mandato paralelo, sed llenos del Espíritu, y Pablo, en vez de describir actitudes, describe las acciones. Entonces, ya sabemos las dos cosas, de que si alguien vive en el Espíritu, pensando en el Espíritu, andando en el Espíritu, siendo lleno del Espíritu, tenemos una lista de las actitudes de esa persona, en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, y tenemos una lista de acciones, de que la persona llena del Espíritu va a hablar con himnos, va a cantar, va a alabar, va a dar gracias a Dios y va a someterse a los demás cristianos. El punto de esa sección de Efesios 5 es describir cómo vive el nuevo hombre, cómo anda de una manera digna de su vocación. Si eres un nuevo hombre, andarás en la voluntad de Dios, y así se describe exactamente lo que es, ¿no? Y Pablo quiere ser claro, creo que la razón por la cual dices, sed llenos del Espíritu, es para confirmar y ayudarnos a comprender de que en la misma forma de que tú no puedes producir en ti mismo amor, ni paz, ni paciencia, sino de que esto es fruto del Espíritu Santo, tampoco puedes adorar a Dios solito. Tampoco puedes dar gracias a Dios. Eso es Romanos 1. Ni siquiera le dieron gracias. El hombre natural, el viejo hombre, no da gracias a Dios. El nuevo hombre lo hace. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo que trabaja internamente en el corazón del creyente. El hombre natural, el viejo hombre, no se somete a los demás. Eso es obra del Espíritu Santo. Así que rápido, hay que volar acá. Hay 5 participios griegos. Y los voy a dividir en 3 partes, porque es un quiasmo. Lo que tenemos es que el primero y el último, Pablo describe lo que el Espíritu Santo produce en nosotros hacia los demás. De que si estoy lleno del Espíritu, lo que voy a hacer es hablar con ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, y me voy a someter a ustedes en el temor de Cristo. Y luego adentro habla de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros hacia Dios. De que si estoy lleno del Espíritu, lo que voy a hacer es cantar, alabarle y darle gracias en todo. Entonces, primero y el último, nuestra responsabilidad hacia los demás, en el centro, hacia Dios. Primero el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Se puede debatir un poquito la diferencia entre un salmo, un himno y un cántico espiritual. Creo que la idea es tomarlos juntos. La pregunta es esta. Cuando hablamos entre nosotros, ¿de qué hablamos? Y Pablo dice de que el hombre lleno del Espíritu está lleno de himnos que honran a Dios. Está lleno de salterio, la palabra de Dios. Está lleno de cánticos espirituales que alaban a Dios. Y el punto es de que mientras más estemos saturados del Espíritu, más llenos de su palabra estaremos. Así que tarde o temprano, esto tiene que salir. Yo no puedo siempre llenarme de la palabra de Dios y que nunca salga, ¿no? Estoy tan lleno de que no puedo contenerme. Estoy tan fascinado tan fascinado con la escritura que leí, el salmo que leí en esa semana, que tengo que compartirlo con mis hermanos. Bueno, ¿has leído Salmo 32? Que habla de que Dios ha borrado todas nuestras rebeliones. O sea, no puedo simplemente contenerme, ¿no? Jesucristo dice en Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y eso dijo de quién? Del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es un manantial brotando agua viva adentro de nuestro interior. El punto es esto. Si hay un manantial que está brotando agua viva adentro de ti, pero nunca te sale agua, es porque no tienes un manantial brotando dentro de sí. Por eso es un fruto necesario del Espíritu Santo. ¿No? Eso es lo que produce en la vida del creyente. De que tiene que salir con salmos, himnos y cánticos espirituales. El nuevo hombre está lleno de esas cosas. Pablo sigue ahora entrando en el centro del quiasmo, nuestras acciones hacia Dios. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira, si el Espíritu Santo mora en mí y yo hago mi trabajo de vivir bajo su influencia revelada en su palabra, pues, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Me ilumina, me instruye en cuanto al carácter y naturaleza de Dios, me demuestra quién es Dios y lo que Dios ha hecho por mí. Me ilumina, me instruye en la Escritura para ver los misterios de la cruz y la gloriosa resurrección de Jesucristo. Y si mi vida está llena de esas cosas, ¿cómo no le voy a decir aleluya? ¿Cómo no le voy a cantar por lo que Él ha hecho por mí? Y me encanta que hace una distinción acá y dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabes qué? El viejo hombre puede cantar con su boca. Lo puedes ver en cualquier iglesia católica. El hombre natural puede cantar con su boca. El Espíritu Santo mora ¿dónde? En el corazón. Lo que Él hace es ayudarnos a adorar a Dios en nuestros corazones. Mucha gente alaba con su boca. Nuevos hombres alaban con su corazón. De acuerdo a Salmos 150, alabamos a Dios cuando le exaltamos por quién es, la muchedumbre de su grandeza. Y alabamos a Dios cuando le exaltamos por sus hechos, sus proezas. El punto es esto. Cantamos que Dios es santo, es temible, es exaltado, es omnipresente. ¿Por quién es? También cantamos a Dios por sus hechos, de que nos perdonó, nos amó, nos escogió. Pero la pregunta es, ¿qué hace tu corazón cuando estás cantando esto? ¿Qué hace tu corazón? Porque el nuevo hombre alaba. El viejo hombre alaba con su boca. El nuevo hombre alaba en su corazón. ¿No? En nuestros corazones mientras cantamos, espero que lo hayas experimentado, de que estás cantando con tu boca y tu corazón está postrado delante de Dios, alabándole, admirándole por quién es y por lo que ha hecho por ti. Si tu mente está llena del Espíritu, no tendrás la opción. Será imposible cantar con tu boca y no alabar en tu corazón. ¿Cómo puedes leer del gran amor con que Él nos amó, aun cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y no quedarte alabando y magnificando a nuestro Señor? Además de eso, versículo 20, el nuevo hombre da gracias. Da gracias siempre y da gracias en todo, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El nuevo hombre siempre da gracias y por todo. O sea, si uno vive lleno del Espíritu, está llena de su palabra. Si uno está lleno de la palabra de Dios, entonces estará siempre consciente de algo. Siempre consciente de lo que Dios ha hecho por él, ¿no? Siempre consciente de que merece el infierno. Aunque la prueba que la estoy pasando es difícil, es mucho mejor de lo que merezco, que es fuego eterno. Así que le doy gracias, porque sé que aún la prueba es un regalo de Él para perfeccionarme. Yo no puedo respirar su aire sin darle gracias. Yo no puedo comer sin darle gracias, porque el Espíritu me ayuda a ver de que todo es un regalo de Dios, un don perfecto, una dádiva buena. ¿Y cómo no le voy a dar gracias? ¿No? ¿Cómo debemos de trabajar en esta área, hermanos?
de siempre estar agradecidos por todo lo que Dios hace. El hombre lleno del Espíritu está lleno de la palabra de Dios que nos describe los dones de Dios. El hombre viejo, el hombre natural, recibe los dones, pero no los reconoce como dones. El hombre nuevo, lleno del Espíritu, lo recibe y entiende. Hay un dador detrás de ese don. Gracias, Señor. ¿Ya? Agrega ahí, aquel que es lleno del Espíritu da gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es importante. Porque si damos gracias a Dios, es el dador. Pero ¿por qué es que Dios pudo regalarme la salvación? ¿Por qué Él puede darnos vida y aliento en este momento? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios en el nombre de Él, porque es la obra del Espíritu Santo. No solamente glorificar al Padre, sino glorificar al Hijo. Juan 16, Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Como el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo. Si tu vida es exento, si no adoras a Jesucristo, es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Porque el trabajo del Espíritu Santo es exaltar al Hijo, es glorificarlo. Y lo va a hacer en tu vida. Finalmente, la última acción. Tristemente, a veces no lo ligamos con esa sección, pero es tan obvio y muy clave. El hombre lleno del Espíritu, él vive en un nuevo cuerpo, con nuevos miembros. ¿Recuerdas que lo que contrista al Espíritu Santo es cuando no nos edificamos los unos a los otros? Efesios 4:30. Cuando hay división y contienda. ¿No? Cuando no reconocemos de que el Espíritu Santo nos bautizó en un solo cuerpo. Si las velas de mi vida están llenas del soplo y de la dirección del Espíritu Santo, mi vida será caracterizada por una humilde sumisión a todos los demás miembros de mi cuerpo. Veré a todos mis hermanos como superiores a mí mismo. Por eso Pablo continúa con esa descripción, el fruto de acciones que el Espíritu Santo produce, diciendo literalmente sometiéndose los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, claro, Pablo va a explicar los detalles de cómo nos sometemos los unos a los otros, en particular en las áreas en donde Dios ha establecido una jerarquía de autoridad, en el matrimonio entre padres e hijos y en el trabajo, Efesios 5:22 en adelante. Si Dios no regresa antes, lo veremos, Dios mediante. Pero el punto en general acá, o sea, obvio, la sumisión el uno al otro no anula la jerarquía que Dios ha establecido en el matrimonio, en el hogar, pero sí ser lleno del Espíritu produce una sumisión humilde el uno al otro en el cuerpo de Cristo. Si yo pienso que soy mejor que mi hermano, si yo pienso que mis deseos son más importantes que los deseos de mis hermanos, eso es el fruto del diablo, no del Espíritu. Esta acción, una humilde sumisión, es el fruto de ser lleno del Espíritu. El Espíritu nos dota ¿con qué propósito? Para que podamos edificar el uno al otro. Nos ayuda a pensar en los demás. Tantas iglesias dicen que están llenas del Espíritu porque danzan y hablan en lenguas y hacen muchas cosas. Yo me pregunto, ¿humildemente se someten los unos a los otros? Porque de acuerdo al Espíritu Santo, esto sería una mejor medida de su presencia, ¿no? Esa sumisión es sumamente importante. El hecho de ver a los demás como superiores a mí mismo y someterme a ustedes. Y es serio, porque Pablo menciona que debemos hacerlo en el temor de Cristo, en el temor de Dios. Debe darme temor enorgullecerme y dominar a mis hermanos. Eso no es vivir lleno de Espíritu. El que vive lleno de Espíritu, pues el Espíritu mora en él transformándole a la imagen de ¿quién?
¿Qué hacía Cristo? Filipenses 2. O sea, no considerando los unos como superiores a sí mismos, sino todos los demás como más importantes. Que yo muriendo a mis deseos y sometiéndome a ustedes. Hay tantas divisiones en la iglesia y tantas veces ocurren sobre cosas que realmente son preferencias, que demuestran que la gente no está viviendo llena del Espíritu. En conclusión, hermanos, el nuevo hombre es sabio. ¿Por qué? Porque vigila su vida para andar cuidadosamente en la voluntad de Dios. Es sabio con su tiempo porque quiere agradar a Dios y andar en su voluntad. Pero ¿cómo es que va a conocer la voluntad de Dios? A través del Espíritu, a través de su revelación. Y cuando vive lleno del Espíritu, Pablo señala, nos demuestra 5 acciones que lo van a demostrar, ¿no? Una nueva conducta en donde hablamos palabra el uno con el otro, de que cantamos y alabamos a Dios dándole gracias en todo momento y nos sometemos los unos a los otros. Para mí este ha sido uno de los pasajes más gozosos en mi estudio esta semana. Sé que enfaticé muchos puntos teológicos, sentí la necesidad de protegernos del error que nos rodea, pero espero no haberles distraído de la alegría de ese pasaje. Hermanos, hay un mandato acá: sed llenos del Espíritu. Abrir nuestras vidas a la influencia del Espíritu a través de su palabra. Lo maravilloso del texto es esto: si nuestras vidas están llenas del deseo del Espíritu, de su voluntad, de su palabra, el texto es una promesa entonces de que Él va a producir ese fruto, de que seremos gente que habla así en himnos y cánticos espirituales, que vamos a estar cantando y alabando, agradeciendo a Dios en todo y sometiéndonos. O sea, alguna vez nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál sea su voluntad para mi vida? Pues acá está. 5 acciones claras de cuidar nuestros pasos para llenar nuestras vidas de Él y andar así, hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndonos. Espero que hayan quedado con deseos de cantar un último canto, porque es lo que significa ser lleno del Espíritu. Vamos a orar y luego terminar. Señor, primero queremos pedir perdón. Tantas veces no hemos llenado nuestras vidas con tu influencia, con tu Espíritu, con tu palabra. Ayúdanos a vivir más bajo su influencia. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a vigilar nuestras vidas, prestar aún más atención a nuestras vidas, dedicando todo nuestro tiempo a vivir llenos de tu Espíritu. Queremos, Señor, de que Él nos guíe, de que Él nos conduzca a ser hombres, Señor, que edifica el uno al otro, que canta, que alaba, que te da gracias y que se somete. Porque es en tu nombre que oramos.